Diana Rivera es colombiana, es magíster en gestión tecnológica y además tiene especializaciones en tecnologías, en televisión, medios y también es artista, es fotógrafa, también es docente, profesora universitaria y académica. Bueno, ahora sí los dejo con tus palabras. Bueno, el trabajo se llamaba Los factores asociados a la mediación de los intangibles relacionados con la gestión del color en la industria. Eh, para este ejercicio yo puse un recuerdo y una reflexión porque es un trabajo que es muy denso, muy largo, que implica un esfuerzo de mirar varios temas. Y aquí les dejo básicamente pues como lo que ven ustedes acá en temas fundamentales es un mapa conceptual donde están casi todos los temas que se abordaron, ¿sí? Dicho trabajo, entonces, para mí implicó muchos interrogantes y todos estuvieron asociados al color, cómo se percibía el color desde cada uno de esos elementos, pero el primer interrogante siempre fue la gestión del color. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué representa? Si bien yo he estado muchas veces en el mundo de la industria gráfica, también en el mundo de la cerámica, también en el mundo de la industria textil, también en el mundo del vidrio, pues he trabajado un poco en esas áreas. Hay unos procesos de gestión de color muy importantes, pero siempre los percibí más como desde un proceso más técnico, mecánico, y yo sentía que hay algo que me faltaba y eso fue lo que procuré buscar acá. Como mi maestría era una maestría en gestión tecnológica, había una gran necesidad y era entender algo más sobre los conceptos de la gestión tecnológica asociados a la gestión del color y obviamente los conceptos del color. Y ahí es cuando empezamos a mirar qué pasaba cuando se hacía una valoración de intangibles. El color per se, cuando denominamos el concepto color, está asociado a la intangibilidad de alguna manera. Entonces, resulta que en el mundo actual, las grandes empresas casi siempre tienen su mayor valor en los intangibles. Entonces, ok, vimos que era importante meterlo ahí y empezamos a hacer todas esas conexiones. Aquí les pongo la pregunta de los objetivos básicamente. El objetivo principal, esto fueron unos acuerdos entre personas que no tenían idea de color y yo que tenía idea del color, entonces fueron unos acuerdos que se fueron trabajando y llegamos a este ejercicio. Solo les voy a leer la pregunta para que podamos empezar a dimensionar un poco. Ustedes ya la están mirando qué se está hablando. Entonces, ¿cuáles podrían ser los parámetros para medir lo significado del color? Lo intangible, lo que les decía anteriormente. El color es si se fuera a hacer unas mediciones, se debería medir desde las mediciones intangibles, que en este momento hay 16 formas de hacer esas mediciones de intangibles. Mediado por lo tecnológico. Cuando hablamos de tecnología, no solo estamos hablando de lo tecnológico, no solo estamos hablando del aparato per se, de los procesos tecnológicos, sino de cómo nosotros en el cerebro y todas las estructuras mentales empiezan a generar unos procesos para poder hacer que toda esa información cobre un sentido, ¿sí? Y se empiece a juntar y podamos llegar a la parte tecnológica. Y eso nos lleva a los procesos de apropiación y transferencia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos apropiamos? ¿Cómo cogemos esos conocimientos y luego los aprendemos, los transformamos y luego los vamos a transferir? Hubo algo muy interesante y es, ok, el concepto de gestión, ¿de dónde proviene? En español. Resulta que cuando tú miras los conceptos de gestión, administración y management en diferentes idiomas, empiezas a encontrar que administración tiene unas definiciones, gestión tiene unas definiciones y management tiene unas definiciones y dentro de la estructura histórica cada uno plantea una cosa diferente. Cuando nosotros vamos a traducir management del color, se traduce gestión del color o administración del color. Muchas veces es indiferente. Y empecé a hacer un ejercicio desde eso y empecé a mirar, ok, ¿qué es realmente lo que yo quiero entender y necesito entender y busco entender para la industria? Y hablo de la industria, todas esas industrias que le mencioné y otras tantas que hay.
Pero también empecé a ver que hay unas gestiones que van asociadas al color indefectiblemente. La gestión tecnológica, porque cuando hablamos del color y cuando lo vamos a usar, necesariamente estamos hablando de unos procesos tecnológicos mentales y físicos. Estamos hablando de una construcción del diseño de cómo vamos a presentar, cómo lo vamos a manifestar, cómo lo vamos a plantear y del conocimiento, porque necesitamos aprender para cada punto específico y entender cada punto específico y ahí entras otras cosas y empiezan a aparecer otras cosas. Entonces, ¿cómo se puede valorar eso? ¿Cómo podemos decir que nosotros podemos darle valor al color como un elemento intangible y a la gestión del color como un resultado? ¿Cuáles son esos beneficios que puede presentarse? La pregunta plantea todo eso. Estas fueron las hipótesis que se las pongo básicamente para que las tengan presentes. Para mí era muy interesante entender la segunda hipótesis. Para mí siempre ha sido como una cosa, ¿qué es la gestión del color? Pero ¿qué es la administración del color? Y yo me encontré con un elemento muy inteligente, muy interesante, que es la administración de tecnologías del color, que está asociada a la tecnología de elementos duros. Cuando yo hablo tecnología dura, es per se la acción del hacer cuando empiezas a utilizar todos esos recursos tecnológicos. Listo. Entonces quería entender eso y pues obviamente lo que estaba asociado a la pregunta. Para mí esto fue un viaje absolutamente maravilloso, un viaje que se dio punto a punto, fue un viaje no lineal, un viaje que se trabajó de concepto a concepto, se trabajó a partir de relatos, del aprendizaje y de muchas preguntas. Entonces, para hacer ese viaje, ¿qué recursos se utilizaron? Se los voy a contar. Conversatorios antes de yo empezar mi trabajo, yo conversé con gente de muchas partes de Colombia que estaban asociados a las diferentes industrias, las industrias cerámicas, la industria automotriz, la industria gráfica, y me senté con ellos a entender, para poder entender un poco qué tenían en sus cabezas. Ya en el trabajo per se se hizo un análisis semántico teórico a partir de tablas. Esas tablas estaban asociadas a temas, conceptos, términos e ideas similares. Fue un análisis semántico manual que tuvo como recursos, como yo he sido fotógrafa desde muy chiquita, he trabajado la imagen desde muy chiquita, una de mis especializaciones es toda la construcción de guiones, pero también cómo esos guiones se transforman en imágenes y a la inversa. Entonces empecé a ver, ok, ¿cómo hago este análisis semántico? Y empecé a partir de la construcción de las imágenes, de cómo se hacen los análisis de las estructuras de una imagen, cómo significa, qué no significa. Hice entonces procesos de agrupamiento, con asociaciones e interacciones. Revisé el texto latente, manifiesto, vise el texto oculto. Eso significaba que cada párrafo empezaba a analizar qué decía, pero dónde estaba incrustado y esa incrustación, en cuál incrustación más grande estaba, cuál era la multidimensionalidad de cada uno de esos textos y cómo se fue yendo de concepto a concepto, mirando todos los procesos desde lo denotativo hasta lo connotativo. Hice unas encuestas a expertos con 9 preguntas y también utilicé el recurso de los mapas conceptuales como resultados, pero también como análisis. Como soy tan visual, yo construí mis cuartos. Yo tenía un cuarto donde era lleno de mapas conceptuales de cada uno de los elementos que yo iba construyendo, iba buscando las asociaciones. De antemano les digo, para mí, de la A a la Z, hay infinidad de asociaciones. Entonces yo parto de la premisa de que yo debo hacer asociaciones desde todos los conceptos y todas las posibilidades posibles. Eh, ¿Qué más? Y también hice un ejercicio muy interesante que muestra los resultados finales, que es que cojo todos esos análisis teóricos y todos los resultados que me dieron las encuestas y los empiezo a confrontar para poder ya
mirar y dar unas respuestas a mis preguntas. Rápidamente les muestro, así fueron como se empezaron a desarrollar las tablas. Aquí hay una estructura del análisis semántico. Es rápido porque eso es no más ese mapa conceptual, es toda una estructura muy gigante donde se empiezan a definir. Yo definí cada elemento, cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer, por qué lo iba a hacer y en qué condiciones lo iba a hacer. Y estos fueron los resultados. Esto que ustedes ven aquí en primera instancia son todos los párrafos, todas las frases que se analizaron y cómo están divididas. Así se presenta la primera tabla, aquí está un segundo análisis y aquí es como se plantean los resultados. De las encuestas se los quería mostrar porque yo hice un ejercicio que me implicó buscar 1000 referentes. Yo busqué 1000 referentes de posibles personas que podrían responder mi encuesta. Opté por enviar el correo a 447 a sabiendas de que la mayoría no iba a responder o no me iba a contestar. 357 fueron en inglés, 90 en español, porque los de español fue más difícil, mucho más complejo poderlos encontrar. Obtuve 55 respuestas, de las cuales 35 eran en inglés, 20 en español, pero lo más bonito es el tipo de personas y las capacidades y las experticias de las personas que me contestaron. Entonces eso me dio una certeza de lo que estaba haciendo y no fue solo de un lugar del mundo, fueron de muchos lugares del mundo. Entonces eso me facilitó el ejercicio. Importante, esas 35 encuestas reales que sirvieron para todo el proceso fueron 33 en inglés. No sé si ahí están viendo todos el mapa. El primera parte, les voy a mostrar rápidamente todo lo que hice. Este primer mapa que yo espero le pueda servir a mucha gente, yo tomé 16 libros que yo tengo sobre el color, que van desde lo más conceptual, desde el artístico, hasta tengo un libro que es absolutamente técnico de en 1500 fórmulas, ¿cierto? Y empecé a analizar esos contenidos y a partir de eso empecé a construir qué es lo que yo necesito y de las conversaciones que yo tenía, qué es lo que yo necesito para desarrollar una propuesta de color. De hecho, este mapa conceptual yo se los presento a mis estudiantes y les digo, ok, mínimamente, si ustedes quieren hablar de color, tienen que tener unos conocimientos básicos que están dados por estos elementos. No es que sepan todo, es que entiendan las cosas, ¿sí? Porque uno no, cuando uno se enfrenta a los estudiantes, uno encuentra que ellos piensan en el color como un ejercicio espontáneo y no, el color desde mi perspectiva merece respeto, responsabilidad porque implica una acción y tiene unas consecuencias. Estos moraditos que ustedes ven es porque haciendo esta presentación para ustedes empecé, ok, no todo, ahí aparecen esparcidos, pero todos tienen interrelaciones. Esto es un ejercicio de interrelación y de planteamientos. El mapa que ustedes ven a continuación, esto es uno de los resultados del proceso de investigación y es qué necesitamos entender o qué es lo que nos plantea un proceso de gestión del color. Estos son todos los elementos y aquí vemos que necesitamos saber sobre iluminación, sobre estándares, normas y estándares, es vital, sobre el color per se, qué es el color, qué significa, cómo se da, sobre procesos tecnológicos y sobre manejo del color en los diferentes tipos de negocio. Porque cada negocio, cada uso del color, cuando hablo de negocio no solo estoy hablando de una estructura específica, estoy hablando, por ejemplo, la última vez que estuvimos haciendo un ejercicio fue con mis compañeros en la Facultad de Arquitectura y cómo estos procesos empiezan a afectar la concepción de los espacios y la estructuración de los espacios. No soy arquitecta, simplemente estuve con 6 arquitectos haciendo un ejercicio. Me llevaron entonces a encontrar algo muy interesante, el color y la percepción. Estos ítems que ustedes ven, interacción del color, es
cómo se interactúa el color en los procesos de percepción dentro de los procesos de gestión de color en una estructura dada, si yo quiero darle un resultado. Y estos son todos resultados que se fueron dando desde lo teórico y desde las encuestas de cómo se percibía esa relación de percepción el color en la industria y para la industria o para el ejercicio en el que yo pueda tener inmerso el color. Vamos a hablar de experiencias del consumidor, pero no es necesariamente la experiencia del consumidor, puede ser la experiencia del observador, puede ser la experiencia del usuario. Calidad y apariencia de seguridad. Cuando yo uso el color, indefectiblemente muchas veces yo le estoy diciendo a la gente, oiga, esto es seguro, oiga, esto no es seguro, oiga, esto está bien, oiga, esto. Toma de decisiones y aceptación. Tenemos muy claro que uno de los elementos fundamentales para la toma de decisiones de los individuos es el color. Y aparecen diferentes datos. Hay alguien que dice que es entre el 65 y el 85, está entre el 65 y el 90, de acuerdo a las literaturas, pero las investigaciones, los que han planteado eso, están diciendo más o menos que es un 85%. Lo que permite el color, ¿qué nos permite? El color afecta a las personas, el color afecta a los individuos. Lo que afecta a la interpretación del color, hombre, la percepción, sí, todo eso que yo tengo en mi mundo, todo eso, porque la percepción es un proceso de aprendizaje, ese ejercicio que hay interno, que es evolutivo, que está asociado a la evolución, ¿cómo afecta que yo interprete un color? Yo vivo en Medellín, si yo me visto de amarillo en Medellín y me he visto amarillo en Cartagena, Medellín es más o menos, está a una altura de 2000 metros a nivel del mar, Cartagena está casi a ras del nivel del mar, está a ras del nivel del mar. En Cartagena la temperatura promedio es 40 grados centígrados, en Medellín la temperatura promedio es 25 grados centígrados. La visión es diferente. Si yo me voy para Bogotá y me pongo ese mismo amarillo, ni les digo cómo me van a mirar. El manejo del color. Entonces, nosotros cómo vamos manejando el color y cómo empezamos a hacer ese proceso. El entorno y la educación es sin duda, y la identificación y diferenciación. ¿Cómo estamos estableciendo los parámetros para que las personas establezcan y diferencien eso? Eso me llevó a hacer otro que no se los voy a explicar porque no, pues ya está asociado al otro, pero es básicamente en las empresas cómo se empiezan a manejar estas estructuras que yo conseguí sobre la relación de percepción con color y cómo afecta, por ejemplo, la toma de decisiones, cómo afecta, por ejemplo, el manejo del color. Cuando me voy entonces a ver las diferencias, por eso les pongo la imagen, porque son un mundo diferente interconectado. Vuelvo y les recuerdo, estamos hablando de cómo se habla del concepto gestión en español. Encontramos que la administración, la gestión y el management son tres cosas diferentes, donde hay una asociación que es mucho más difícil de separar en gestión y management. Esto me lleva a mí a establecer que es diferente administrar el color a gestionar el color. Son dos conceptos muy diferentes. La gestión del color implica un elemento mucho más amplio que va desde la concepción, establecimiento de estrategias, hasta pensar cómo lo voy a implementar. La administración es el proceso de implementación del color. Así se define. Pero entonces están los otros elementos importantes, la gestión tecnológica, la gestión del conocimiento del color y la gestión del diseño. Les quiero decir que yo siento que a mi trabajo le faltaron dos gestiones, la gestión de datos y la gestión de la información, porque yo no puedo adquirir conocimiento si no hago un trabajo de gestión de datos, consigo los datos, empiezo a establecer cómo están esos datos distribuidos para generar procesos de información que me lleven a generar conocimiento. ¿Qué aporta? ¿Qué nos aporta todo esto? Lo primero, la gestión del color y el color en sí mismo. Cuando hablamos de color, estamos hablando de un proceso sistémico. ¿Qué significa eso? Que básicamente es un concepto que tiene la totalidad de los elementos para tener en cuenta.
y van desde todas las áreas y las interpretaciones. La tecnología, ¿cómo voy a usar esos recursos para gestionar el color, pero para hablar del color y cómo voy a hacer esas transformaciones para que todos esos recursos, tanto físicos como mentales, sean idóneos para la interpretación? La gestión del conocimiento. Hey, ¿cómo yo hago que esos conocimientos del color puedan ser llevados a otras instancias y me puedan proveer otro tipo de información? En la gestión de conocimiento hay cosas muy importantes que son las habilidades, por ejemplo, que empiezan a sumarse otras cosas que son importantes para poder entender la valoración de intangibles. Y la gestión del diseño es lo que nos permite hacer una estructura del concepto de todos los otros elementos. Entonces son un sine qua con los dos que ya les dije. Y eso todo nos va a permitir es entender que todo proceso asociado al color y con la gestión del color necesariamente puede ser gestionado. Aquí entonces les pongo, yo construí una definición de gestión del color y una definición de gestión de administración del color. Básicamente los elementos que forman parte, me dijeron 20 minutos y aquí los estoy contando. Eh, Básicamente aquí están las diferencias. En la gestión, en la administración del color, vamos a la implantación del color interior. ¿Cómo se usa el color? ¿Desde dónde se usa el color? ¿Cuáles son las herramientas para usar el color? Se fundamenta en el proceso. Es yo cómo actúo frente a eso. Se planifica, se controla, se organiza y se ejecuta asociado a lo tangible. Eso que yo puedo tocar de alguna manera, que yo puedo plantearle un resultado que va a ser tocable y visible. En la gestión del color, la implantación del color, dice el concepto en las compañías, aquí ya empieza a ser cómo lo planeo. Les voy a poner un ejemplo, Coca-Cola. Ustedes nunca van a encontrar que el uso del color en Coca-Cola esté repartido a la topa tolondra. Básicamente ellos plantean se piensan cómo vamos a usar este color, cómo lo vamos a gestionar y piensan cómo lo usan en los elementos impresos, cómo lo usan en los elementos físicos que diseñan, neveras, sillas, bla, 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 cómo lo usan en sus campañas, cómo lo usan. Eso es gestionar. ¿Cómo pienso yo? Eso es gestionar para mí el color. ¿Cómo pienso yo el color desde el inicio, en toda su trayectoria, en todas las posibilidades, para mantener una coherencia y una claridad en ese uso? Porque yo tengo que acordarme de que lo que yo haga ahí va a implicar unos resultados con unas personas a las que tengo. Aquí básicamente les planteo entonces qué son los activos intangibles. ¿Por qué es importante? Vuelvo y les digo, un activo intangible es aquello que yo puedo valorar, pero que no es tocable. Y el color está dentro de esos intangibles. Las marcas. Cuando usted utiliza un color en una marca, la generación de valor que eso da. Si usted a una marca hoy le pone un verde, mañana le pone, por ejemplo, a la estructura, pongamos a usted, va a imprimir elementos, le pone un verde, después otro verde, después otro verde, que se supone es el mismo, ahí el pensamiento de las personas que van a comprar ese elemento, que siguen esa marca, cambia. Eso es importante. Dentro de un entorno urbano, cuando usted empieza a modificar ciertas características de colores, eso empieza a afectar. Eso es un intangible. Entonces, me llevo a encontrar que sí se puede hacer una valoración de intangibles y que los intangibles que permiten la valoración de la gestión del color están asociados a los intangibles ocultos, esos que no son tan evidentes y que tienen que estar asociados a las 16 maneras como hoy se están evaluando los intangibles, de donde se encuentran las habilidades, las capacidades, lo que generan los canales de distribución, lo que propician las dotaciones de diseño e implementación, lo que se establece y las relaciones con las conexiones, cómo se adquieren esos conocimientos, los diseños y la planeación y los procesos de creación. La GDC, entonces, la gestión del color, sí
sí se le puede hacer una evaluación de los resultados. Y al color per se, a la manera como se usa el color, se le puede hacer una evaluación de resultados. Y cuando me refiero a resultados, no solo es económico, son de mucha índole y de muchas características. Entonces, me va a permitir establecer cómo se ve ese color en las cadenas de valor, en el diseño, el desarrollo y su funcionalidad, en un desarrollo de un sistema de información, en cómo los participantes a la experiencia del consumidor, del usuario, del observador, lo percibe, en el control, en los medios de reproducción, cómo controlo ese color para que ese color mantenga su estabilidad en el tiempo, en si hoy lo voy a usar en impresión de papeles brillantes, si lo voy a usar con cemento para unas fachadas, si, ¿cómo voy a generar ese proceso de control? La calidad de la información y la pertinencia y concordancia con los objetivos estratégicos. ¿Qué objetivos me he tratado o me he puesto, me he implantado, se han implantado cuando voy a usar esos colores y voy a hacer un proceso de gestión de color en torno a esos colores que se han elegido y se han establecido? Obviamente ya con las marcas de los productos, las representaciones y todo lo que involucra el seguimiento del proceso y la manera como se transmite la información. Aquí yo creo que viene un elemento muy importante. Ustedes están viendo toda la gráfica. Ok, esta es mi propuesta de cómo se debe dar una implementación de gestión del color. Tiene fallas. Todo lo que ustedes ven en naranjado y los textos en naranjado son las cosas que preguntas que yo me estoy haciendo para eso. Entonces, si soy coherente, yo empiezo, ok, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Por qué quiero plantear esta gestión del color? Pero ojo, cuando hablo de gestión del color, empiezo por ese color. ¿Por qué esos colores? ¿Para qué esos colores? ¿Cuál es la dimensión de esos colores? ¿Qué implicaciones tienen? Pero después tengo que pensar, ¿cómo los voy a usar? ¿Dónde los voy a usar? ¿Por qué los voy a usar? Pero entonces, ¿cómo los voy a reproducir? ¿Qué materiales necesito? Ahí es cuando empieza todo ese proceso. Gestión del color, donde se empieza a asociar el concepto, idea, diseño y la gestión del diseño, porque la gestión del diseño me ayuda a materializar todos esos conceptos. ¿Cómo voy a estructurar todos esos procesos de comunicación de ese color? Y posteriormente, tecnológicamente, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Cuáles son esas herramientas desde todos los puntos de vista que yo voy a utilizar? Y la administración del color, la administración tecnológica del color empieza cuando yo empiezo a hacer que ese color empiece a tener unos resultados y se puedan ver en un termo, se puedan ver en una pared, se puedan ver en un impreso, se puedan ver en la web, se puedan ver en un videojuego. Pero todo esto es circular, o sea, esto no es que una cosa va con la otra. Yo ahí, ustedes ven muchas líneas, pero son cómo se entrelazan. Empieza a aparecer una cosa muy interesante, cómo se generan los flujos de trabajo. Ustedes, cada uno de ustedes, cuando hace una investigación del color, genera un proceso, un flujo de trabajo, y ese flujo de trabajo, ¿cómo va a generar esos resultados para poder que entendamos esos colores que ustedes encontraron o que ustedes van a implementar sean los idóneos? Finalmente, aquí está lo que debería ser una gestión del color con todas sus interrelaciones. Todos los punticos que ustedes ven en la parte superior son las interrelaciones que debe haber de punto a punto, de lazo a lazo y cómo se plantea. ¿Sí? Todas esas interrelaciones nos implica que la gestión del color debe ser un proceso pensado, analizado desde el inicio del proceso para hasta el final del proceso, que nos permita generar un proceso de trazabilidad. Y aquí termino.